Bien, hermanos, buenos días a todos en el lugar que se encuentren de esta patria bonita. Los saludo hoy domingo 12 de enero del 2025. Ya este es el segundo domingo que salimos a llevar enseñanza y me parece que ha sido bonita la invitación que hace el Señor a todos nosotros a estar reunidos con Él, a meditar en la Escritura, a estar en un contacto directo con el Señor todos los días, meditar en su palabra todos los días. Y es una invitación no solamente a una comunidad como tan bonita como esta de Sin Muros y Puertas Abiertas, sino también a aquellos que entre semana entran a ver los videos, a enterarse de las enseñanzas. Pues digamos que nosotros nos ceñimos a la Escritura, al carácter de Dios, a su naturaleza, quién es Él, cómo es Él, para nosotros llegar a un día a estar a la estatura del Señor Jesucristo, a su imagen, su semejanza. Así que un abracito para todos. Los invito a suscribirse, a hacer sus comentarios, también a compartir las enseñanzas con otras personas. Un abracito a todos. Voy a leer una escritura, voy a leer todo Tito, el libro de Tito. Yo lo voy a leer, también voy a orar y vamos a hacer un pequeño estudio o una pequeña vista panorámica al libro de Tito. Tiene un propósito, empezar a estudiar las cartas paulinas, y el propósito es que nosotros en casa también dediquemos un poco de tiempo al estudio de la Escritura, que comprometamos un tiempo diario para ir a la Escritura, no solamente leerla, porque realmente leerla no surte efecto, es leerla, estudiarla, meditarla, es poder encontrar a Dios allí, es poder encontrar el consejo de Dios allí, es poder encontrar fundamentos de la fe para nosotros, es poder estar firmes, como la palabra que se usa hoy en día, estar empoderados, pero empoderados viviendo el carácter del Señor. Ese es estar empoderados, vivir el carácter de Dios. Y para eso se necesita una relación muy íntima, una relación muy personal, una relación de oración, de alabanza, una comunión de un padre con un hijo, de un hijo con un padre, de un hermano con un hermano, como es nuestro Señor Jesucristo, con un Señor y Rey como es Él. Teniendo este tipo de comuniones, nuestra vida va a ser visible, o sea, la vida de Cristo va a ser visible a otras personas, desde nuestra casa y hacia afuera también. Así que de eso se va a tratar el estudio un poco de las cartas paulinas. Yo también estoy estudiando también en este momento las cartas a los Corintios, y así vamos a ir trabajando. Son cartas extensas, profundas, a donde vamos a descubrir, digamos que, cuál era el pensamiento de Pablo al escribir las cartas que él escribió, las epístolas que él escribió, qué había en el corazón de Pablo, en su mente, qué había al escribirlas, cuál era su pensamiento doctrinal, cuál era su pensamiento teológico, cuál era su pensamiento con respecto de lo que él expresaba. ¿Qué era lo que él expresaba o expresó en sus cartas? Y que nosotros vamos a ir descubriendo poco al paso. Eso es para decirlo muy coloquialmente, una aventura, ese recorrido por las cartas paulinas, que nos van a llevar a un crecimiento, a una comprensión mucho más clara de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Sobre todo, la comunión a la que el Señor Jesucristo nos invita por el Espíritu Santo con la palabra. Entonces voy a leer Tito en Reina Valera 1960 y se va a hacer un análisis, digamos que no tan profundo, pero se va a hacer un análisis bonito de la carta. A ver en eso, una carta como esa a nosotros, ¿qué nos aporta? Descubrir qué nos aporta se puede hacer también viendo qué nos perdemos si la carta de Tito no estuviera. ¿Qué nos perdemos nosotros? Entonces es descubrir qué hemos ganado o qué podemos ganar al descubrir los secretos de la carta a Tito. Pero para eso tenemos que decir, bueno, ¿y yo qué me hubiera perdido si esto no se hubiera escrito? Eso vamos a estudiar. Dice lo siguiente: el saludo de Pablo a Tito desde donde escribió la carta. Dice Pablo lo siguiente, el apóstol. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito. Esta carta es a Tito y tiene un título muy interesante que le da el apóstol: verdadero hijo
en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Empieza diciendo el versículo 5, unas negrillas que agrego ahí. Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, Tito, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que sea irreprensible administrador de Dios. Bien interesante. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues puesta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué importancia la de la mujer, Dios santo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a los amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es un versículo bien interesante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo éramos así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Voy a volver a leer este versículo 14 del capítulo 3. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es una carta bien interesante para meditarla. ¿De qué nos hubiéramos perdido si esta carta no estuviera en la Biblia? Es una pregunta que al leer cualquiera de las epístolas nos debiéramos hacer. ¿De qué me hubiera perdido? Y como está, pues entonces, ¿qué es lo que he ganado? ¿Qué es lo que puedo ganar? ¿Qué bendición puede ser para mi vida entender lo que el Espíritu Santo dice? Alex. Bueno, buenos días. Vamos a estudiar sobre la parte de Creta, sobre su política, religión. Quería comentarles algo que he venido aprendiendo, que cojan un cuaderno, una tal libretica, un esfero, para que podamos mirar varias cosas que el hermano Giovanni dice. Segundo de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, los 66 libros de la Biblia, y útil para enseñar. Hazte esa pregunta: ¿qué me quiere enseñar hoy Dios? Para reatribuir eso que estoy sintiendo que no está bien delante de Dios, que necesito. Solo tú personal, anótalo ahí. Para corregir en cómo lo puedo hacer, porque Dios lo dice y lo lleva al camino nuevamente. Es algo muy hermoso. Para instruir en justicia, que te da identidad de quién eres. Y te da un propósito. ¿A fin de qué? Dice, a fin de que el hombre creyente de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Hay un propósito de Dios. Y quería también una cita que es pequeña, Isaías 61, y lea del 10 al 11. Bueno, aquí mi esposa lo vas a leer como lo que hemos venido aprendiendo, que eres hija, con ese gozo y agradecimiento de lo que Dios nos ha dado, y vas a leer ese Isaías 61 del 10 al 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dice la Nueva Traducción Viviente: me llené de alegría con el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas y una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia en las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Bueno, amén. Eso es lo que es nuestro Dios, nuestro Padre. Quiero decirles que estudié algo sobre Creta, significa carnal. La palabra Creta significa carnal. Es una isla también llamada Candia al sureste de Grecia, en la línea divisoria entre los mares Egeo y Mediterráneo. Esta isla es montañosa, pero sus valles eran fértiles, densamente poblados y prósperos. Era sede de una civilización antigua y poderosa. Los cretenses eran marineros y famosos arqueros, pero de mala fama en la parte moral, ¿sí? Su vida no era nada buena. En la parte religiosa dice que eran politeístas, veneran
a varios dioses. Eso es lo que quiere decir politeísta. ¿Cómo lo hacían? Hacían ofrendas, consistían en diferentes danzas y rituales de sacrificio de animales, ¿sí? Entonces, miren cómo era el cretense, qué había en su mente. Habían muchos dioses en su mente, muchas cosas. ¿Cuál era su organización política, social? Era piramidal y de jerarquizado, o sea, dependiente de la autoridad palacial, dependían de un ser humano, de lo que él enseñara. Su moneda era dracma cretense. Esa es la parte que yo vi importante. También vi Tito. ¿Quién era Tito? Era un gentil. Dicen que era de Antioquía, era del Imperio Romano. Actualmente queda en Turquía. Era un hombre que estuvo, no lo dice el nombre directo Tito, pero que estuvo en Hechos apoyando no solo a Pablo, sino fue discípulo de Pablo, sino a Juan, a Pedro, a Lucas, y Pablo lo llama como un verdadero hijo en la común fe, ¿sí? También quiero que se hagan una pregunta que me parece interesante para que la tengamos en ese estudio día a día. ¿Cómo debe ser la vida y el testimonio de un verdadero hijo de la común fe? Bien. ¿Cuántos estuvieron atentos esta mañana a la lectura de Tito? ¿Cuántos tienen la Biblia en la mano leyendo o participando de la lectura bíblica? Es que sin la Biblia en la mano, ¿cómo vamos a hacer para entender la Escritura? Entonces necesitamos las Escrituras, necesitamos la Biblia para poder acercarnos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Hacíamos una pregunta ¿de qué nos perderíamos nosotros si Tito no estuviera? Entonces yo quisiera que algunos de ustedes levantaran la mano y pudiéramos compartir de qué nos pudiéramos perder si Tito no estuviera en la Biblia. Se trata que todos vamos a estudiar, se trata que todos vamos a estar ahí en la Escritura. Nelcy, ¿quiere decir algo? Que el libro de Tito es un libro que, por ejemplo, si no estuviese, aunque en Timoteo también dice, ¿no? ¿Cuál es la labor, por ejemplo, los requisitos de un anciano y obispo? Entonces, pues, por ejemplo, eso sería algo importante. Lo que dice de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? No sabríamos que nosotras como ancianas podemos ser las que exhortemos, pues, o enseñemos más bien a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos y que sean prudentes y castas, cuidadosas de su casa, bueno, todo lo que él dice ahí, que a cada uno le da una instrucción, como a los jóvenes, a los esclavos, ¿sí? A cada uno de ellos. Por ejemplo, eso sería algo, ¿no? Bueno, ¿quién le ayuda a la hermana Nelcy? Un poquitico. Otro de los libros maravillosos de la palabra de Dios, donde todo el tiempo nos exhorta y nos exhorta recordándonos con amor cómo debemos de ser, como hacía la pregunta el hermano, cómo debe ser mi testimonio delante de los demás. Y entonces este libro me enseña, me guía para que realmente yo, cuando vaya a hablar con otra persona, cuando esté delante de otra persona, sea realmente un guiador de su palabra, un testimonio. Porque pues yo puedo leer todos los días la Biblia, pero pues si no hago lo que la palabra me dice, entonces para mí es un libro que nos exhorta en todo el tiempo con ese amor maravilloso, donde nos dice, como dice la hermana, como ser esas mujeres guiadoras para guiar a los jóvenes, para exhortarlos con amor, para enseñarles su palabra. Aquí también nos habla, por ejemplo, dice y nos recuerda de los gobernantes, de las autoridades. O sea, es un libro maravilloso que hay que definitivamente escudriñarlo y ponerlo por obra. Gracias, Marley. Como parte del cuerpo me gusta como el anciano está pendiente de todo, entonces pienso en ser como parte del cuerpo, también estar atento. Y me gusta el capítulo 3, donde él dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces se ocupa de todas las áreas y pues no solamente pensando en el anciano, ¿no? Sino en la madurez a la que lleva la palabra como parte del cuerpo. Gracias, hermano. Bien, vamos a mirar algunas cosas muy interesantes. Vamos a hacer algo panorámico, les decía desde el comienzo, muy panorámico,
porque la verdad es que entre todos vamos a estudiar esta carta, todos nos vamos a involucrar. Estamos hablando de tener una intimidad con Dios, y esa intimidad está en el estudio de la palabra, no la lectura. Un devocional no es leer la escritura, yo hace mucho tiempo lo había dicho. Un devocional es meditar en la escritura. Un devocional es preguntarse uno, este devocional, ¿qué me está hablando de Dios? Este devocional, ¿qué buenas noticias me está dando hoy? Este devocional, ¿cómo cambia mi manera de pensar respecto de lo que estoy leyendo? Si estoy leyendo de paz, de justicia, de amor, de misericordia, yo tenía este pensamiento, pero este devocional ha cambiado mi cosmovisión que tenía con respecto del tema que sea. Ha cambiado mi mente. ¿En qué me lo cambió? ¿Cómo mi fe se establece y se afirma en el devocional que yo estoy haciendo? Pero también cómo me empodera, o sea, cómo puedo vivir, de qué manera estoy viviendo lo que Dios me está dando a través de mi intimidad con Él. De eso se trata, hermanos y hermanas. Creo que nos vamos a empezar a involucrar. Yo voy a estar llamando, hermano, haga la introducción, hermana, el siguiente domingo, para que vayan cogiendo como esa, ¿cómo se dirá eso? Ese deseo de acercarse a las escrituras, de estudiarlas con ¿cómo se llamará eso? De estudiarlas con pasión, con amor, con el deseo profundo de escuchar a Dios y así poder realmente cumplir con la tarea que Dios nos dio, de ser evangelistas, de llevar el mensaje a todas las personas, pero mientras tanto necesitamos prepararnos, obviamente, necesitamos estar totalmente preparados porque no, en muchas ocasiones no lo estamos, entonces nos amedrentamos, nos asusta estar frente a la cámara, poder compartir con los hermanos lo que Dios nos enseña. Para eso toca hacer el ejercicio y es lo que vamos a hablar hoy con respecto de Tito, porque con Tito fue todo un ejercicio, con Tito fue toda una tarea de años, invirtió tiempo a la vida de Tito, no solamente Pablo, sino también Pedro y algunos apóstoles. En todo el recorrido que él hizo con ellos, aprendiendo a Tito, Tito fue enviado por Pablo a Creta, una iglesia que estaba en formación en esa isla de Grecia, en donde, como decía Alexander, no eran gente realmente sana la que vivía en ese pueblo, eran idólatras, pero vivían en una inmoralidad sexual brutal, se acostaban con las prostitutas del templo, las que adoraban esos dioses, tenían pensamientos realmente grotescos, por no decir menos, una vida grotesca, glotones y otro poco de cosas que dicen de los cretenses. Por lo tanto, lo que se puede observar es que donde se formó esta iglesia no era suave, era muy duro. A alguien que, bueno, fulano vaya a tal lugar a formar iglesia porque es que allá la gente está en la mala, esa iglesia está en un desorden tremendo y necesitamos que usted vaya a organizar el tema allí. Entonces no se envió a cualquiera, no se envió a un neófito, sino se envió a una persona realmente preparada. ¿Cómo sabemos que era una persona preparada? Pablo dice de él, verdadero hijo en la común fe. ¿Cómo era la fe de Pablo? ¿Cómo era el pensamiento de Pablo? Su doctrina, todo lo que había recibido de Cristo se lo transmitió a Tito. Tito acogió esa enseñanza, la meditó, la estudió, la trabajó y cuando se preguntó ¿quién quiere ir a Creta? Él levantó la mano y fue enviado a Creta. Eso ya es parafraseando yo, pero es así más o menos lo que pasó allí. Y fue enviado a Creta. Y dice, el versículo 5 es interesante para todos nosotros. Dice, por esta causa te dejé en Creta. La pregunta que yo me haría o me hago es, ¿por cuál causa lo dejó en Creta? ¿Por cuál causa? Entonces, porque es un verdadero hijo de la fe, de la común fe. Porque Pablo estaba seguro que iba a hacer una tarea perfecta, correcta allí en ese lugar. Porque era un escogido de Dios, que tenía la verdad de Dios en él, que tenía la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes de los siglos, porque él no miente, dice su escritura, que ha estado haciendo un recorrido predicando la palabra, llevando el evangelio a muchas partes. Entonces, ese hombre ya preparado fue enviado a Creta. ¿A qué fue enviado? Para corregir lo deficiente, dice el versículo 5. ¿Qué significará en su corazón corregir lo deficiente? Si usted fuera enviada a esta iglesia a corregir lo deficiente, a esta comunidad, ¿a qué vendría? ¿Qué entiende por deficiente, hermano o hermana? Gracias. Bueno, deficiente. La palabra de significa sin eficiencia, es decir, falta algo, le hace falta. Gracias, Jackie, está muy bien. Nelcy, ¿iba a decir algo? Sí, algo que es incompleto. Muy bien. Entonces dice,
Entonces dice en la Nueva Traducción Viviente, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. Era deficiente porque ¿qué faltaba? Trabajo en esa comunidad. Fue abierta la comunidad, Pablo no pudo estar, entonces se dejaron unas personas allí para administrar esa comunidad, pero quedó mucho por hacer. No necesariamente eran, digamos, entre comillas, cosas malas, porque si alguien lleva una enseñanza acá, es porque ese tipo de enseñanza la necesitamos todos, nos hace falta entender algo, nos hace falta caminar en algo, nos hace falta crecer en el carácter de Dios, como siempre nos va a hacer falta, y por eso estudiamos, ¿cierto? Entonces dice, te dejé en Creta, por esta causa te dejé en Creta, porque eres un hombre preparado para eso, para que corrigiera a los deficientes, y para algo muy importante, que estableciera ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo lo mandó? ¿Cómo debía establecer los ancianos? ¿En qué se iba a basar él para establecer ancianos en esa isla de Creta? Entonces dice, ¿cómo eran los ancianos? Que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, y tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Voy a dejarlo hasta ahí un momentico. Eso quiere decir, esto que Pablo está expresando a través de esta carta, que eso no estaba sucediendo, Los hombres, como estaban involucrados por los que se metieron en las comunidades a enseñar cosas que no están escritas en la palabra, se dejaron arrastrar por este tipo de pensamientos e iban también a adorar a otros dioses y también estaban involucrados en temas de inmoralidad sexual, según todos los estudios que se han hecho. Por lo tanto, creo que el trabajo que Tito iba a hacer era bastante dispendioso, de mucha paciencia, pero sobre todo de mucho amor, para poder trabajar en hombres que tuvieran este tipo de características, este tipo de identidad, que no la tenían, porque estaban pasando cosas en esa comunidad terribles, ellos no la tenían. Entonces, necesitaba que el marido fuera irreprensible. Voy a leerle en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, cómo dice irreprensible aquí. Llevar una vida intachable. Tiene que llevar una vida intachable. Y con esa situación que está pasando allí, el trabajo no era nada sencillo. Marido de una sola mujer, abandonar todo ese tipo de vicios. Cuando una persona tiene algo de conocimiento de Dios, créanme que no es nada fácil el trabajo que iba a hacer este hombre. Que tengan hijos creyentes, no solamente va a trabajar con su papá o con el anciano, sino que también hay que trabajar con toda la familia. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice acá que tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados, disolución, y que no sean rebeldes. Fácil o difícil el trabajo con esa comunidad. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en práctica lo que el Señor nos ha enseñado? No es para responder, obviamente. Un trabajo como este, que no es fácil. ¿Cuánto nos involucramos en trabajos así de difíciles? En paciencia, en amor, en ser muy, ¿cómo se llama? Creativos, en ser personas que realmente van a usar de esa comunión íntima con Dios todas las herramientas que Dios dé para poder trabajar en este tipo de personas. Creo que todos necesitamos aprender eso de una manera práctica. Si no nos metemos en la práctica, pues obviamente nosotros no vamos a crecer, no vamos a madurar en eso, y las personas no van a ser bendecidas porque nos vamos a cansar muy rápido y no vamos a ser resilientes. Si la situación no es suave, si la situación no es cómoda, que uno abra la boca y las personas crean de una manera sencilla. Ojalá si es un hijo o una hija que no quiere caminar, el nieto, la nieta, el hermano, la tía, el abuelo, que no quieren, o que son borrachos, o que están consumiendo drogas o alcohol, o no sé qué, lo que sea, y que toque empezar a trabajar no solamente con una persona, sino con varias de ese núcleo, y que no sea fácil. Ese es el mandato de Dios para nosotros, a que seamos pacientes, a que seamos amorosos, misericordiosos, compasivos, porque ya no somos neófitos. Nosotros como Tito ya no somos neófitos. Llevamos un recorrido grande de bastante tiempo en este trabajo, en esta escuela del Señor Jesucristo, de aprender mansedumbre y humildad, de aprender a depender de Él, de aprender a tener comunión con el Señor. Entonces me parece una carta realmente extraordinaria por el trabajo que Tito debe realizar en Creta, en una iglesia en desorden, que le faltan muchas cosas, que se está viviendo toda clase de situaciones difíciles allí, y le toca ir a llevar a cabo ese trabajo, y se va. Y uno piensa que eso sucede en poco tiempo, porque como uno lee la Biblia y eso pareciera que el tiempo corre a gran velocidad,
pero realmente eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, mucha entrega, y es lo que el Señor Jesucristo nos invitó a hacer. Amen, como yo amo. ¿Cómo amo? Pues doy mi vida por ustedes, ya la di. Me entregué por ustedes, ya lo hice. Entonces, ejemplo les he dado para que nosotros también, Él nos ha dado ejemplo para que nosotros caminemos en sus mismos pasos. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿De qué nos estábamos perdiendo nosotros si este Tito no estuviera? Jenny, hermana Jenny, si está ahí. Hasta este punto, ¿de qué nos estaríamos perdiendo? Me parece importante que en el saludo él dice que es conforme a la fe de los escogidos, es decir, hay un estándar que por supuesto pues no se estaba viendo en Creta. Entonces cuando hace la descripción de Creta, dice que ellos son siempre mentirosos, ¿cierto? Además dice que son engañadores, glotones, malas bestias, ociosos, hace una descripción tremenda. Entonces, si uno se fija, toda la carta está direccionada a tener un estándar para que ellos observaran cómo es un modelo de quienes dicen llevar esa fe o esa común fe. Es decir, no había como esa libertad de usted puede vivir como quiera, aunque usted profese que cree, sino que realmente, entonces cuando le dice al que va a estar allí, le hace una descripción también. Entonces necesito que sea un hombre así, asá, que tenga sus hijos de tal forma, que lleve un comportamiento de tal otro, porque pues era un lugar que realmente requería visualmente de que se observara cómo es esa común fe que, según lo describe el saludo, dice, es según la piedad. Entonces, no podía ser cualquier persona que viviera, no sé, de alguna manera libertina, ya si el lugar era bastante corrompido, ¿cierto? Se necesitaba de alguien que en verdad se ajustara a la fe que profesa. Entonces es un llamado bastante impresionante porque tendría que ser una persona que realmente estuviera viviendo lo que dice. ¿De qué nos hubiéramos perdido, Jenny, entonces? Pues para nuestros días, yo creo que igual no es diferente, ¿no? Es decir, creo que no es como me parezca. Siempre hay un modelo a seguir y esta descripción hace que tal vez seamos más objetivos, más detallistas, en pensar tal vez en la vida que debe llevar un creyente. Bien, Jacqueline, gracias, Jenny. La exhortación es brutal, me parece a mí. La pregunta que yo me haría es, ¿a qué, voy a utilizar la siguiente palabra, pero no creo que sea la adecuada, ¿a qué comunidad cretense me está llevando el Señor en lo que yo hago? ¿Cuál es mi comunidad cretense que debo no enfrentar, sino estar allí para corregir lo deficiente? Y la otra pregunta que me haría es, ¿yo soy anciana, reverente en mi porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien? ¿Enseño a las mujeres jóvenes, incluso a mis hijas, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa? Yo soy todo eso para vestirme, ¿cierto?, de lo que el Señor me ha dicho a mí y de la sana doctrina que me ha enseñado para poder enfrentarme en el buen sentido de la palabra a esa comunidad cretense que tal vez hoy el Señor, mañana a puerta de empezar mi vida laboral en mi colegio, voy a estar. Esas serían mis preguntas. Gracias, espectacular, entendiendo de que esto no es duro en el sentido de que nosotros estemos viviendo cosas como estas, gracias al Señor que no, pero sí somos enviados desde el comienzo que el Señor Jesucristo nos manifestó su palabra, el Evangelio, que somos nuevas personas. Tenemos un compromiso todos con el Señor, que es ir a predicar, ir a llevar el Evangelio. Solo que en la medida que hemos ido caminando nos damos cuenta que ese ir se requiere de estar preparado como Tito, de estar lleno del amor de Dios, de bondad, de misericordia, de mansedumbre, de esa compasión que se debe sentir por personas como los cretenses. Ya le doy la palabra a los demás. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice acá, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. O sea, había una descripción muy durísima de cómo se vivía en esta isla.
Uno cuando hace la exégesis, el contexto histórico de este pueblo, le da uno susto, realmente, ¿a dónde fue que se fue Tito? ¿A dónde fue? Pero es un hombre que pues qué miedo iba a tener si estaba preparado para ese tipo de trabajos. Seguramente fue maltratado, porque eso es lo que dice la historia, no fue muy amado, porque pues él va en contravía absolutamente de todo lo que allí está pasando. Entonces, ir a formar ancianos, sacarlos de ese tipo de pensamientos para ponerlos en el lugar correcto, que es en el que Dios los tiene o los ve, es una tarea un poco difícil, dispendiosa, pero que vale la pena llevarla a cabo. Muy buena la reflexión también de Yaque, porque ¿cuál es mi pueblo de Creta al que Dios me está diciendo que vaya y que seguramente no lo estoy haciendo? No sé. O cuál es aquel hombre cretense o mujer cretense a la cual tengo que educar, para ponerlo en términos muy duros como acá está hablando, ¿cierto? Bien, hermana Egna. Bueno, cuando uno lleva cierto tiempo laborando, a uno le hacen una evaluación de desempeño laboral. Cuando uno es jefe, entonces la función del jefe es recordar cuáles son las funciones que se debe tener en cada uno de los puestos, digamos, de trabajo, evaluar el rendimiento del empleado y brindar comentarios. Cuando uno es el empleado, entonces uno escucha muy atentamente los comentarios que se están haciendo y aparte le es recordado todas las funciones que uno debe tener. Pienso que esto es una evaluación de desempeño espiritual, en donde nosotros como hijos de Dios, pues lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos. Digo en mí, pienso en mí y digo, ¿qué de todas estas funciones estoy realizando y cuáles otras no estoy realizando en mi vida espiritual? Entonces lo puedo comparar pues con esta evaluación que hacen en los trabajos. ¿Para qué sirve una evaluación de esas? Para crecer ya sea en un trabajo o en nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Entonces es eso. Gracias, hermana Agna. Qué bueno. Ana Patricia Quintero. Me gustó mucho esa parte donde dice dueño de sí mismo. Es como pues tener esa capacidad de controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, tener esa autodisciplina, pues ya que el dominio propio pues es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también me llamó mucho la atención donde los llama como animales, ¿sí? Como esos seres irracionales. Y pues lo que se vivía en esa época no es nada diferente a lo que vivimos en la actualidad, ¿sí? Entonces me gusta mucho esos consejos de Tito para nosotros tener siempre presentes y a donde vayamos, pues presentarnos así como Tito, ese verdadero hijo en la común fe. Gracias, Patico. Qué maravilloso poder estudiar, mirar a profundidad un escrito y cómo me involucro yo en ese escrito. Qué es lo que Dios me quiere decir, qué me quiere aconsejar, a qué nivel me quiere llevar, porque esto es de crecer y de crecer y de crecer en cuanto al entendimiento del propósito de Dios, del deseo de Dios. Bien, dice Romanos 16, un versículo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. A ese tipo de personas fue enviado Tito, a entender el corazón de la gente, el porqué de su comportamiento, pero también cuál es el propósito de Dios con ellos, cómo es el trabajo con ellos, cómo es el trabajo con aquel que posiblemente yo amo y no esté caminando con el Señor. ¿Cómo es mi trabajo? Es un trabajo muy desarticulado, muy de cuando en vez, es un trabajo constante, primeramente en oración, en meterme con Dios, en escuchar la voz de Dios para llevar el mensaje del Señor. ¿Cómo es el trabajo que yo estoy llevando a cabo? Esto no es solo llegar a un lugar, en este caso a una persona, 2 o 3, sino cómo llegar a ese lugar. Y la única manera de nosotros llegar a un lugar bien es siendo enviado de Dios, preparado por Él. ¿Y cómo me prepara Dios? Pues metiéndome con Él. Eso no hay otra manera. Teniendo una afinidad con Dios, aprendiendo a oír su voz, escudriñando, recibiendo su consejo. No hay otra manera. Aquí vamos a mirar ahorita lo que está diciendo del versículo 7 en adelante un poquito. Hoy no voy a abarcar mayor cosa, porque solamente quiero dejarles esa sensación, ese deseo, esa invitación a estudiar la carta de Tito, para que este domingo que venga todos seamos participantes de lo que Dios nos ha hablado a través de la carta de Tito. Todos.
Yo solo quiero hacer el preámbulo, abrir este tema muy suave por encima para que todos podamos de primera mano recibir la enseñanza de Dios. Bien, entonces necesita un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, esos hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Bien, eso es lo que necesita dejar de ser ese hombre y lo que tiene que hacer ese hombre, que es enseñar su casa también a sus hijos. Bien, ahora dice, porque es necesario, le dice el apóstol Pablo a Tito, que el obispo sea irreprensible. ¿Y por qué tiene que ser irreprensible? Miremos aquí el versículo 7, en otra versión. Aquí lo tengo. El 7 dice, pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe ser intachable. ¿Por qué debe ser intachable? ¿Por qué tiene que ser irreprensible? Bueno, porque es administrador de Dios. ¿Se acuerdan lo que nosotros administramos? ¿Quién levanta la mano que se acuerde lo que nosotros administramos? Que ya lo vimos hace unos 3 o 4 domingos atrás. ¿Qué administramos? Los misterios, los tesoros. Los misterios de Dios, los tesoros de Dios. Somos administradores de los misterios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Entonces, por eso tiene que ser intachable, irreprensible la persona. Porque es que no le está trabajando al maestro de obra, yo no sé qué trabajo está haciendo. No, estamos trabajando para el creador de los cielos y la tierra, administrando lo que Él nos dio a cada uno. Eso es muy lindo. Entonces, tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. O sea, es que esta palabra es increíble. Somos administradores de Dios, hermanos y hermanas, administradores de Dios. Eso nos tiene que fortalecer y animar para avanzar y para crecer en todo esto. Bien, dice, el man no tiene que ser soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todo eso es lo que no tiene que ser, y ese es el trabajo que va a hacer Tito con estos hombres, de que estos hombres puedan renovar su manera de pensar, transformar sus vidas frente a la Escritura. Bien, o estudiando la Escritura de la mano de Tito, de su mano, de la mía. ¿Cómo tiene que ser ese hombre que es anciano o obispo de la iglesia? Debe ser uno, hospedador, amante de lo bueno, si alguien tiene otra versión, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo eso tiene que ser un anciano. Pero ¿quién le va a enseñar todo eso a los ancianos? A los hombres que están allí, a los cuales va a preparar para ser ancianos. ¿Quién les va a enseñar eso? ¿Quién es el que le va a enseñar a estos hombres que están en esa iglesia de Creta a ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos, etc.? ¿Quién? Alguien que es eso mismo, o sea, que puede dar ejemplo, que puede hablar con autoridad porque él lo hace, porque él es así. Muy bien. Yo tengo otra versión. Por favor, el 8 y el 9. Dice, al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias, Nelsie. Parece que el trabajo es extraordinariamente bello, es extraordinariamente hermoso, porque en esos procesos que llevó Tito andando con los apóstoles, yendo a otras comunidades, a otros pueblos, y no iba en Transmilenio, no iba en bus, no iba de a caballo, iba a pie, días enteros caminando, noches, sufriendo bastante para llevar el mensaje del Señor. ¿Qué pasó con este hombre? Pues tuvo que crecer, tuvo que madurar, tuvo que ser lo que era conforme Pablo le había enseñado, un hombre que también vivió el evangelio en la práctica, fue odiado, fue apedreado, fue latigado, fue encarcelado, etcétera, etcétera, fue dado por muerto, fue echado de las ciudades, cuántas cosas no le pasaron, pero eso redundó en Pablo para establecer su fe, afirmar su fe y saber que sí, que lo que estaba predicando era verdad, porque la verdad no es bien recibida, ¿sabían? En las redes sociales usted pone una verdad y no entra nadie, pero usted pone una mentira y 1 millón de suscripciones en un momentico. Entonces, para Pablo, en ese momento, pues no era tan fácil ir a predicar la palabra. La sufrió, y en ese sufrimiento y en ese caminar de Pablo lo que aprendió fue a amar, a ser compasivo, a ser bondadoso, porque él era todo lo contrario a lo que es el escritor de las epístolas. Él perseguía a la iglesia, odiaba a la iglesia, consintió la muerte de los creyentes, los buscaba para encarcelarlos. Entonces, estamos hablando ya de un Pablo que ha crecido, que está madurando, que está creciendo hasta llegar a la plenitud
pero tiene a su lado personas que están aprendiendo, tiene a su lado personas que están creciendo como él, como es Tito al que envió. Entonces, es un hombre que con su vida, con su ejemplo, va a hacer que otros hombres aprendan quién es el Señor Jesucristo, cuál es el modelo a seguir verdaderamente. Así como dijo Pablo, sean imitadores de mí. ¿Y qué imitamos de usted? Es que yo imito a Cristo, yo lo imito a Él. Hagan lo mismo, imiten al Señor Jesús. Entonces, una descripción de estas, de un hombre como Tito, que es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como se la enseñaron, para que también, como lo va a hacer Tito, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cuánto trabajo se necesita sobre la Escritura? ¿Cuánta comunión se necesita tener con el Señor para poder uno llegar a ese nivel de verdad de ser un hombre, un verdadero hombre de fe, un verdadero hombre de fe, una verdadera mujer de fe? Entonces, esto aplica para todos porque usted tiene familia, yo tengo familia, a la cual hay que llevarle el mensaje. Seguramente no fácil, familia no fácil, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando sosegadamente en eso, en oración, en comunión con Dios, en hacer una muy buena amistad con esa persona, una muy buena relación con esa persona o personas. Lo estamos haciendo. Digamos que nosotros no estamos allá en Creta, donde me pueden matar y echar a la cárcel por predicar el evangelio. Todavía en Colombia no pasa eso. Y si es su familiar, pues seguramente si no soy sabio, no me va a hablar más. Si yo voy a llegar con el mensaje de condenación, la persona no me va a hablar, no va a querer saber de mí. Pero si llego con forma de vida, como dice el versículo 8, y sobre todo en la escuela de Cristo, de mansedumbre y humildad, seguramente va uno ganando terreno, va ganando terreno. También dice el apóstol Pablo, que eso todo lo tienen que averiguar ustedes en la Escritura. Yo me hice a todos de todo con tal de ganar a algunos. Yo no estaba bajo la ley, pero hice como si estuviera bajo la ley con tal de ganar a alguien. Entonces, muchas veces los prejuicios y los prejuicios, diría yo, de pronto por la religiosidad que se vivió en algún tiempo, ser amigo de una prostituta, pues es una cosa terrible. O ser amigo de un homosexual o una lesbiana, o ser amigo del ladrón de la cuadra. O sea, qué duro eso, del borracho de la cuadra. Y ser amigo es ser paciente, es ser entregado, es saber que yo tengo un propósito en mi mente, no me importa lo que esté pasando a mi alrededor, pero mi propósito es el propósito de Dios, es el deseo de Dios, que es la salvación de esa persona o de esas personas. Llevándolo a un plano bastante natural, si Tito se pusiera a mirar, pero este man a dónde me envía, no hermano, pero es que usted me está enviando, es mejor dicho allá al cartucho, usted me está enviando a una parte donde mejor dicho en cualquier momento me apedrean y me matan, no yo, no, hermano, perdóneme hermano, pero allá tendrá que ir otro, porque yo no puedo ir allá luego si mire lo que son, mire glotones, mentirosos, malas bestias y toda esa vaina. No, si Tito hubiera pensado así, pues no hubiera ido nunca. Tenía un maestro a su lado que es Pablo, que nunca pensó así. Lo apedreaban y volvía al mismo sitio porque, oiga, que me estén apedreando por predicar el evangelio, esto es para gloria y alabanza de Dios, esto es honra. Mejor dicho, Dios me está honrando porque me maltrataron allí o allá. Lo que sucedía con eso era que crecía el apóstol Pablo cada vez que pasaba situaciones difíciles. Entonces, todo esto tiene que ser los ancianos, porque en esa comunidad, dice el versículo 10, ¿quién lo quiere leer? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gracias, Jackie. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Entonces, digamos que Tito va a una ciudad de filósofos, además, de gnósticos, de personas y de judíos, unos judíos creyentes que todavía siguen circuncidándose y mandando a otros a circuncidar, pero también judíos que no, pues judíos ortodoxos que están bajo la ley y que le hacen la vida imposible a todos. Y esta no era la excepción en la iglesia de Creta, allí estaban todos metidos. Entonces lo que hacían era filosofar todos los días, si era circuncidarse, si no, si este era el dios o aquel dios o lo que sea, y eso había ahí una cosa terrible. Y entre esos llegaban gente a traer enseñanzas
que lo que hacían era esculcarle los bolsillos a las personas. Ese tipo de enseñanzas se movían allí en la iglesia de Creta. Personas trayendo enseñanzas para sacarle la plata a la gente. Ganancias deshonestas se llaman. Entonces, este varón va a un lugar nada agradable para él ni para nadie, pero la invitación de esta mañana es, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar a donde Dios lo está invitando hoy a ir? ¿Cuál es el lugar a donde Dios lo está invitando a ir hoy? Para ir a ese lugar que Dios ya le ha dicho, es necesario que nos preparemos. Yo tengo lugar para ir. Tengo un lugar a donde tengo que ir a conversar muchas cosas, a mostrar al Señor Jesucristo. Lo tengo que hacer, aparte de esta comunidad hermosa, aparte de los que nos ven a través de YouTube y de las redes sociales. Yo tengo personas a las cuales les tengo que hablar del Evangelio, a las cuales hay que instruir, hay que llevar de la mano, con muchísima paciencia hay que hacerlo. No son terrenos fáciles, puede ser que no sean así, animales glotones, perezosos y mentirosos, pero son personas que tienen dificultades muy serias en la vida, muy serias, y que no han podido salir de ellas y que necesitan de alguien que esté metido con Dios para poder trabajar en ellas, con mucha paciencia. 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, 15 días, yo no lo sé, pero como somos enviados de Dios y somos administradores de los misterios de Dios, pues es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer. Yo considero que nosotros somos una congregación hospedadora, amante de lo bueno, sobria, justa, santa, una congregación santa, dueña de sí misma esta congregación, retenedora de la palabra, fiel, tal como nos ha sido enseñada, para poder exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hablaba esta semana con una persona que alguien vino un día y le habló de ser Jesús solo, de meterse a esa doctrina, de estudiar la Torá, de llegar a Cristo inclusive, de negar muchas cosas del Señor, a negar al Espíritu Santo, y bueno, una serie de cosas porque pues doctrinas extrañas realmente. Y estas personas, porque eran varias, como no tenían un fundamento, como no estaban firmes en lo que es la verdadera enseñanza, sino que digamos que su vida siempre se dedicó fue a escuchar lo que otro decía y a escuchar lo que otro decía, y con eso se quedó. Pues vino una enseñanza que les pareció bonita y vámonos con esa enseñanza, porque esa sí es la verdad. Ustedes no saben la verdad, es lo primero que le dicen a uno, los testigos de Jehová, los adventistas, todo el mundo le dice que uno no sabe la verdad. Pero si usted no está firme en la verdad, entonces usted dice que no sabe la verdad y que la verdad es la que acabó de llegar, como está pasando en Creta, según lo que estamos leyendo. Y podemos, en el momento que menos piense uno, resultar sentado en una silla que no corresponde, escuchando lo que no corresponde. Por eso es que solamente ser oidor no sirve. Y yo no estoy diciendo de ser hacedor, sino de ser estudioso de la palabra, de ser amante de la palabra, de ser realmente apasionado por la palabra, de estudiarla. Yo digo que, bueno, yo quisiera estudiar todos los días 12 horas al día, pero por el trabajo no hay tiempo realmente, muchas veces. Y en otras ocasiones no aprovecho bien el tiempo también, pero tenemos el tiempo de hacerlo, tenemos el tiempo de prepararnos, tenemos el tiempo de vivir el carácter del Señor para poderle transmitir esa vida espiritual a otros, de ser esa sal del mundo, de ser el abono, de ser la luz, de ser el pan para otros que necesitan el pan de vida. Entonces, yo creo que nosotros somos una congregación preparada para trabajar en cualquier ambiente. Somos una congregación preparada para trabajar en cualquier ambiente. Y Dios, en su preciosa sabiduría, nos coloca en lugares o en familias o con situaciones para que nosotros empecemos a ejercer lo que somos, a llevar a cabo todo eso que Dios nos ha dado. Él pone situaciones. Es su hija, es su hijo, es su cónyuge, es su hermano, su tío. ¿Quién es? ¿El vecino? ¿La vecina? ¿Quién es? ¿Cuál es ese personaje que describe aquí la historia de Tito, que necesita un Tito sabio, prudente y todo lo demás, santo, dueño de sí mismo, para poder enlazar una amistad, llevar a cabo un proceso con esas personas o esa persona y poder llevarles la luz a sus vidas, dirección a sus vidas, realmente algo que haga que las personas un día den gloria a Dios porque salieron de la muerte a la vida realmente. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos preparados para eso. Vamos a trabajar el libro de Tito, lo vamos a hacer con mucha dedicación. Hay mucho trabajo para ver en Tito en cuanto a lo que nosotros somos, no lo que vamos a hacer, sino lo que somos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? La práctica.
Yo le decía a un hermano esta semana que muchas veces lo que yo enseño acá, casi todas, es lo que yo necesito. Pero si no lo predico, no hay práctica. Yo necesito enseñarlo para entender que yo estoy involucrado en el tema. Si usted no lleva el mensaje, no sabe cómo vivir el mensaje. El mensaje se vive viviéndolo, llevándolo a la práctica. Entonces, es maravilloso, o va a ser maravilloso, voy a ponerlo en presente, es maravilloso entender que somos mensajeros y administradores de Dios. Cuando eso sea parte de nuestro ser entero, dar el paso va a ser muy sencillo. Llevar una enseñanza aquí en la comunidad. Venga, yo quiero llevar la introducción. Yo hoy quiero llevar el resumen de la enseñanza. Yo quiero ser participante de una prédica o yo no sé, de lo que ustedes quieran en la comunidad, porque esa es la práctica. Empieza uno a llevar a cabo cosas que uno sabe, pero que no lo hace, por la razón que sea. Esto no es acusando ni nada, sino esto es animando y queriendo que ustedes entiendan que todo esto es bien para nosotros, porque va a redundar en bendición para muchas personas, No nos neguemos, hermano, no nos neguemos a hacer bendición. Lo que somos, pero no hemos ejercido o no ejercemos. Entonces necesitamos hacerlo. Hay que hacerlo, realmente. Usted tiene una situación de falta de misericordia, pues tiene que trabajar en eso. ¿Cómo? Con otras personas. Ojalá con aquel que no es misericordioso o misericordioso. Usted le ha sido como difícil perdonar, pues si no trabaja en la relación con aquel o aquella que usted no ha perdonado, pues tampoco se va a perdonar a sí mismo porque no va a entender. No va a entender qué es perdonarse. Se necesita el fragor, el roce, el acuse. Se necesita para poder uno vivir realmente el Evangelio de Cristo. Voy a leer un versículo para terminar esta mañana y está en el versículo 7. Versículos 7 y 8 de Tito 2. Yo lo leo. Bueno, hermana, voy a leerlo en Reina Valera y usted lo lee en otra versión. Está bien. Listo. Presentándote tú, hermano o hermana, en todo, como ejemplo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de usted ni de mí. Hermana. Sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable para que nadie pueda criticarte. Así, cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros. ¿Cómo ve eso, hermana? Pues hay que estudiar mucho para poder hacer esto, porque pues cualquiera que lo escucha a uno lo puede criticar, ¿no? Pero ya llegar a ese nivel de tener un mensaje totalmente sano para que nadie lo critique y hacer todo lo correcto, hacerlo con honestidad de la manera correcta, creo que no es, digo que no es algo imposible, ¿no? Pero igual sí es algo importante de estar continuo en la palabra y estudiando para poder llevar ese mensaje. La práctica, hermana Egna, no olvidemos la práctica. Si no empezamos a practicar, aún con los de nuestra propia casa, pues no vamos a lograr nada, porque donde arranca nuestra escuela, donde arranca nuestro púlpito, nuestro auditorio, es nuestra propia casa, y de ahí empieza para afuera, ya va a ser fácil. Si me atreví como de mi casa a hacer todo lo que dice en los versículos 8 y 9, y a entender lo que acabamos de leer del capítulo 2, versículos 7 y 8, pues uno empieza a hacer la práctica, y las prácticas empiezan así. Un médico no es médico hasta que no hace sus prácticas, y dura un año haciendo práctica, porque recibió el título, pero todavía no ha ejercido. Entonces esto es de ejercer y de trabajar. Bien, ¿qué pensamiento tiene en su mente Yanira después de lo que hemos visto esta mañana? ¿De qué se hubiera perdido usted, Yanira? Personalmente, usted, hable de usted. Buenos días. Buenos días. Recuerdo que Pablo decía que me imiten a mí como yo imito a Cristo. Entonces pienso que eso también pudo ver Tito, y eso también lo animó a poder tomar esa decisión de ir y llevar ese mensaje, esos principios, y establecerlos allí en Creta. Tito también fue imitador del Señor Jesús. ¿De qué se hubiera perdido usted, Yanira, si no hubiera estado escrito esto aquí en la Biblia, si Tito no existiera? De su amor, de su pasión, de la manera tan bonita que llevó a establecer esos principios y ese de Dios en esa iglesia, de su paciencia, de cómo él modelaba. O sea, eso estaba hablando ahorita con mis hijos. O sea,
tres características de Tito y cómo nos podemos encontrar en ellas, en nuestra vida actual, de poderlas analizar así en esa profundidad, palabra por palabra, y nos hubiéramos perdido de eso, de esas características. ¿Qué caracterizó a Tito para mantenerse en una comunidad como la de Creta? Ok. ¿Qué tenía tan claro en su vida para no perderse en tanta tristeza que podía vivir en lo que se iba a enfrentar? Porque no es nada fácil llegar a una comunidad porque uno piensa que todo va a ser fácil, pero no, es muy difícil encontrarse con personas así emocionalmente, con toda esta carga, ¿no? Entonces él la tenía muy clara. Gracias, Jenny. Gracias. ¿Quién quiere participar esta mañana un poco? Pues estaba viendo que el maestro, ¿cierto? Y el discípulo, enseñándole, imítame a mí como yo a Cristo. Entonces yo poder decir eso, ¿sí? Como lo que leía el hermano Alexander en Isaías, que está describiendo una pareja de esposos que están felices y renovados y vestidos, listos para la boda. Entonces, ¿cómo está esa pareja? Entonces ahí dice en Tito, renovados, ustedes que ya están renovados y regenerados, dice en otra versión, ustedes deben vivir así. Y describe a cada uno particularmente, usted anciano, pórtese así, anciana, haga esto, usted como hijo, como obispo, como siervo, deben tener cierta comportamiento o cierta característica, ¿cierto? Carácter y en fin, como ha sido puesto por Dios. Pero, o sea, como usted ya no vivan en la vanidad de su mente, como viven los gentiles, ustedes ya no hagan esto. Y como dice al final en el 3:10, den fruto. Entonces ese debe ser el fin, dar fruto. Y bueno, y eso suena muy fácil, ¿cierto? Y porque sobre todo dice, estén gozosos, estén contentos. Imagínense, ya me tienen a mí. Yo aparte un pueblo, como decía ahí en Isaías, un pueblo para posesión suya, un pueblo renovado. Entonces yo digo, pues debería uno estar feliz, contento y gozoso por ese solo hecho. Entonces suena fácil, pero la verdad es que uno lo dice así, como es verdad lo que estoy diciendo, pero vívalo. Entonces sí es negarse a uno, a perder tanto tiempo, que es la verdad, y dedicarse más de verdad, a buscar los verdaderos misterios y tesoros que nos han sido dados. Gracias, Luis. Qué bonito. Jack. No, estaba mirando acá el 2 y la palabra sana, sanos. Se repite varias veces y me preguntaba por qué significa eso de ser sano. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, sanos en la fe, dice palabra sana. ¿Qué significa eso? O sea, porque nos damos cuenta que los cretenses tenían bastantes cosas que estaban mal, ¿no? Y sano, lo contrario, o sea, sano significa estar bien, sin lesión, sin enfermedad, ni peligro. Y pienso que lo que intenta aquí es decirnos es cambiar esa situación actual, cambiar la situación de malo, con lesiones, con enfermedades, con peligros, a algo sano. Se siente bien, es provechoso cuando se está sano, se siente muy bien. Entonces, me parece que hay que profundizar un poquitico más en esa palabra, tal vez lo haga y me lance allá a entender qué significa eso. Gracias. Gracias. Señora Jenny. Bueno, estaba meditando un poco en lo que han dicho casi la mayoría de hermanos. Dicen, pues, qué difícil la tarea, ¿cierto? ¿Cómo se hace todo eso? Entonces uno se pone a pensar y pues la lista es enorme, ¿no? Bastante larga. Y la pregunta siempre es cómo se llega allá, cómo se hace. Y estaba pensando un poco en qué de razón nos dicen locos, porque entonces Pablo le pega tremenda vaciada a Pedro por estar tratando de hacer muchas cosas que lo identificaban como una persona piadosa, ¿cierto? Entonces le da tremenda reprimenda, le dice, ¿usted qué hace ahí judaizando y haciendo todo esto? Y entonces allí se trataba de múltiples comportamientos. Pero cuando uno lee la carta de Tito, entonces la carta de Tito vuelve y nos dice, hagan estas y estas y estas cosas, ¿cierto? Y vuelve a las conductas. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata la película? Entonces sí son conductas. Y entonces Pablo le dice, ustedes son una parranda de hipócritas. Entonces empezaron por el espíritu y ahora van a acabar por la carne, van a volver otra vez a empezar con esto y esto y esto. Y se pone uno en la posición de Tito, en medio de un pueblo cretense, se imagina uno la escena,
como dijo usted, pues qué susto, qué horror en medio de una jauría de leones allá. Me van a tragar, son bestias. Y pues son muchas las preguntas que debiéramos hacernos. Creo que en nosotros está la respuesta de eso, con todo lo que el Espíritu Santo viene enseñándonos todo el tiempo. Sin embargo, sigue la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego a hacer esto? Y entonces es más tremendo aún cuando un hombre se anima a decir, imítenme, ¿sí? Imítenme. Y usted dice, bueno, imitar es una cuestión de que si yo veo a alguien bailar y me dice, venga, imíteme. Usted no sabe bailar, pero imíteme, ¿cierto? Y si yo pienso un poco más allá, pues Satanás es un imitador. Ujú. Así es de que esto nos pone en un escenario bastante peligroso, ¿sí? Bastante, muy, muy amplio. Y entonces, bueno, no quisiera perder la oportunidad para decir lo siguiente, algo que definitivamente no podemos perder de vista, en lo cual el Espíritu Santo ha venido haciendo mucho énfasis en el último tiempo, en la enseñanza que nos ha dado. Y es lo siguiente, la Escritura dice que nosotros somos una nueva creación, unas nuevas criaturas, y eso ya nos pone en una posición supremamente diferente, supremamente distinta, porque tenemos ya un ropaje, digamos, es una capacidad que Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto? No solamente de que usted tenga la capacidad no sé, de hacer ciertas cosas, pero lo más impresionante es que tenemos la capacidad de entender lo que no entendía. Por eso decía usted hace rato, de que somos administradores, ¿sí? ¿Quién puede decir, oiga, yo conozco esto que es un secreto del Dios invisible, del que creó el universo, los cielos, la tierra, el Altísimo? Tiene muchos secretos, él tiene muchos misterios, pero sabe una cosa, mucho gusto, yo soy el administrador de eso. ¿Cómo le queda el ojo? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se llega allí? ¿Cierto? Y desde que empieza la Biblia hablando, habla de tres cosas. Cuando pone al hombre en el huerto le dice, come, labra y cuida. Entonces ustedes cuidan un jardín y en nada está montado. Justamente lo estaba observando ahorita en mi casa, que si ustedes cuidan un jardín, le empieza a salir una matica que no es, la hojita que no se ve bien allí, la que se secó, la que cayó, y usted se da cuenta, ya está montado. Se dañó el jardín, ya no se ve tan bonito, se requiere muchas cosas, pero podría uno caer en el engaño de ser un imitador realmente basado en conductas. No es lo que dice, no es lo que quiere decir el libro, en verdad. Y si observamos, creo que siempre debemos ir al modelo perfecto, al modelo correcto, nuestro Señor Jesucristo. Si Él es ese enviado y luego dice, yo los envío a ustedes como a mí me envió el Padre, vayan. Y alguien decía alguna vez, vaya, lleve el mensaje y si es necesario hable. Entonces es tremendo porque lo que el Espíritu Santo habla a mi corazón esta mañana es nuevamente, viva conforme a su naturaleza, a su nueva naturaleza. No trate de llenar una cantidad de requisitos para agradar yo no sé a quién, porque de verdad que la lista se hace enorme e inalcanzable, ¿sí? Pero cuando en realidad se vive la nueva naturaleza, es otra forma de pensar, es otra forma de ver, es otra forma de sentir. Entonces la cosa es diferente. Y ahí no puede ser una maleta, porque es absolutamente natural. Entonces es como para tener pues un punto de partida o tenerlo claro que otra vez no podemos volver al esfuerzo humano, ¿sí? De mis esfuerzos para cumplir ciertos requisitos, agradar a, no sé, sino realmente, como dice él, aquí ya no importa ser esclavo o libre, ¿cierto? Judío o griego, hombre o mujer. Aquí lo que importa, dice la carta de Gálatas, es ser una nueva creación. Y cuando habla de ser, que es lo que nos viene hablando el Espíritu Santo, el ser no se niega, por eso uno ya puede decir yo soy. Entonces, lo que yo soy lo puedo manifestar, ¿cierto? Y entonces ahí sí vendría la pregunta, ¿cómo sé quién soy o qué soy? Gracias, Jenny. Pues definitivamente Tito no fue enviado a Creta por portarse bien, ni nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo por portarnos bien, sino por la naturaleza, el carácter de Dios, el cual vivimos, que hemos sido transformados en ello, en nuevas personas, en nuevas criaturas. O sea, eso quiere decir tenemos un nuevo pensamiento, una manera de hablar nueva, una manera de proceder de acuerdo a lo que pienso y hablo, ¿cierto? Entonces, pues digamos que
se le da, con lo que está diciendo Jenny, que es lo que tengo acá, es el matiz que necesitamos entender. Y lo vamos a seguir viendo en la carta de Tito el siguiente domingo, porque es que no estamos hablando de los 7 o los 8 pasos para ser un buen Tito, un buen imitador de Cristo, para aprender a amar, los 3 pasos para amar o los 3 pasos para poder ir a hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer, no. El hecho de tener comunión con Dios, realmente lo que siempre se insistirá es que el carácter de Dios, yo me hago partícipe del carácter de Dios. Yo me hago como Él, como el Señor Jesucristo. Entonces no me cuesta nada. Pues seguramente el tiempo, que es lo que yo no quiero invertir, o de estudio, de relación con Dios y además del trato con las personas, que tengo que despojarme para poder ser amigo de alguien, para poder compartir con alguien las grandezas de Cristo, pues seguramente eso va a doler. Pero no le van a meter una pedrada, ni lo van a meter preso, ni nada por eso. Plático. Pero a mí me parece supremamente grande que tengamos una tarea. No, la Escritura no dice la tarea es que usted sepa los misterios de Dios. La tarea dice es que sea administrador de los misterios de Dios. Y ahí ya no hay conductas, porque es que eso, la vida del creyente va a ser natural, va a ser absolutamente natural. Entonces, ese trabajo que en ocasiones lo vemos difícil o imposible, como seguramente vio Tito ir a Creta, no lo es tanto cuando uno empieza a caminar de la mano del Señor, en obediencia a su deseo, en obediencia a su voluntad, en obediencia a aquello que Él le dijo a usted y me dijo también, de ir, vaya, lleven el mensaje. Es posible que el mensaje lo tenga que llevar a medio paso donde está usted, o puede que a la casa siguiente, yo no sé, pero ese es el mensaje. Tito sabía quién era, por experiencia, por conocimiento, pero también por experiencia. Nosotros sabemos quiénes somos. En ocasiones nos hace falta la experiencia de ir a poner en práctica lo que ya somos, hijos de Dios, preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Así que, mis hermanos, quiero darle gracias a Dios por todos ustedes y decirles que me siento muy animado este año para trabajar en todo esto, que se trabaja en una comunidad, pero también para trabajar en la comunidad que uno tiene alrededor. Es mucha gente que necesita del Señor. Hermanos preciosos y amados, un abrazo muy fuerte, un abracito a todos, que el Señor les bendiga con su palabra y los guíe y los anime. Muchas bendiciones.